La ética y los negocios son asuntos íntimamente vinculados entre sí en el ámbito de las organizaciones empresariales. Y cuando esta relación no se da en los mejores términos posibles, debido a procederes éticos inadecuados, ello trae como consecuencia múltiples repercusiones negativas que afectan a muy diversos actores. En esta oportunidad, llevaremos a cabo nuestra primera entrevista, tal como estaba pautado en esta segunda temporada de nuestro podcast, con el doctor Hernando Grisanti Aveledo sobre la temática del imperativo categórico y los negocios empresariales. Comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Velandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 46, segunda temporada. El imperativo categórico y los negocios empresariales. En esta nueva etapa, como ya adelantamos en el episodio anterior donde reanudamos nuestro podcast en esta segunda temporada, dijimos que íbamos a llevar a cabo una entrevista de manera periódica. Estamos contemplando una entrevista mensual y en esta oportunidad el primer invitado es el doctor Hernando Grisanti Aveledo, mi padre, del cual paso a realizar una breve síntesis curricular. Abogado summa cum laude y doctor en Derecho por la Universidad de Carabobo, posgrado en Derecho Penal y Criminología y Derecho Romano, con 2 matrículas de honor en la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular emérito de la Universidad de Carabobo, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello por concurso de credenciales desde 1985 a 1993, así como profesor de posgrado de Derecho Penal en la UCAP entre 1997 a 2000. Está de más decir en cuanto a su prolífica obra jurídica publicada, y quien quiera revisar los detalles, yo voy a dejar un link con esta síntesis curricular del doctor Hernando Grisanti. El tema seleccionado tremendamente interesante e importante, el imperativo categórico y los negocios empresariales. Una empresa del sector privado que se proyecte, que se cree, que se organice, que se instale, si quiere permanecer en el tiempo, necesariamente tiene que buscar ser rentable, obtener utilidades y con base en esto poder consolidarse. Ciertamente ser rentable como consecuencia de resultados financieros favorables es una de las metas primordiales que las compañías se trazan, la cual en oportunidades hace que se presenten contradicciones entre los valores éticos organizacionales que se profesan y la actuación que en la práctica se realiza. Dado estas líneas introductorias, quisiéramos que el doctor Grisanti nos dé sus impresiones iniciales sobre esto que acabamos de desarrollar. Los saludo cordialmente. Y
expreso mis gracias a mi querido hijo primogénito, Andrés Grisanti Belandria, un universitario eminente, tanto desde el punto de vista de sus credenciales como profesor y desde la etapa de la enseñanza, puesto que ha sido durante 25 años profesor de la Universidad de Carabobo. Ahora bien, yo quisiera señalar con un ejemplo de la vida real, por otra parte, la diferencia entre imperativo categórico e imperativo hipotético. Este caso lo compartí con mi adorada esposa, Rosalba Belandria de Grisanti, tu madre, Andrés, el mayor amor de mi vida y a quien no podré olvidar jamás. Ocurre que en una oportunidad, después de haber dado una conferencia en Mérida, yo volvía junto con mi queridísima esposa, con Rosalba, volvíamos al hotel cuando vimos que en una acera había una perrita casi exánime, en una condición tremenda de indigencia. Nos acercamos los dos, Rosalba y yo, nos acercamos, le hicimos cariño a la perrita, quien de inmediato agradeció las caricias moviendo la colita. Como esa perrita tenía muchísima hambre, yo extraje un chocolate que tenía en el paltó, se lo di a la perrita que de inmediato lo devoró con ansiedad. Rosalba y yo nos pusimos de acuerdo para llevar a esa perrita a un asilo e hicimos la consulta del caso, tras de lo cual la llevamos a un asilo canino. Recuerdo que al final la perrita nos veía con una gratitud indescriptible, desde luego, ¿no? Como diciendo, llévenme con ustedes. Y así lo hubiéramos hecho, pero estamos en Mérida. Si hubiésemos estado en Valencia, pues seguro que la llevamos a la casa. Por este y casos parecidos es que yo digo que mi mujer Rosalba está haciendo milagros, si me permiten la expresión. Los milagros que da el amor. Bien, ese es un caso de imperativo categórico, porque al hacer lo descrito no nos iban a dar un premio. Y en caso de omisión, si no lo hubiéramos hecho, nadie nos iba a castigar. Pero el acto que realizamos, asistir a la perrita indefensa y casi exánime, ese acto era intrínsecamente bueno, en sí mismo bueno. Ese es el imperativo categórico. Se realiza un acto determinado sin temer la aplicación de un castigo, de una sanción, ni en caso de omisión, la aplicación igualmente de una sanción. Si se hace esto, uno no aspira a obtener un premio, mucho menos un castigo, pero no aspira a tener un premio. Y si no lo hace, no ha de temer un castigo. Bien, en el imperativo hipotético, en cambio, se actúa o bien para obtener una ventaja, una ganancia, o bien para evitar una sanción, un castigo. Por ejemplo, una persona no comete un delito para impedir que le apliquen la pena prevista en el Código Penal para ese delito. Evita la aplicación de una sanción, de un castigo. Imperativo hipotético.
la distinción entre imperativo categórico y imperativo hipotético. De más está decir que desde el punto ético, desde el punto de vista moral, existe una diferencia insalvable entre el valiosísimo imperativo categórico y el aceptable imperativo hipotético, que de todas maneras es preferible a la comisión de un delito o a una grave omisión que determina, por ejemplo, la muerte de una persona. Excelente explicación, doctor Grisanti. Realmente muy clara. Ahora bien, quisiéramos eso mismo tratar de llevarlo a lo que sería el mundo empresarial, el mundo de los negocios. La ética y negocios como elementos concomitantes, nos preguntamos. Una relación concomitante es cuando algo acompaña a otra cosa, circunstancia la cual da pie para plantearse qué tipo de relación debería existir entre el comportamiento ético de las organizaciones empresariales y el éxito económico de los negocios. Ética y negocio son realmente elementos concomitantes, tienen que ir de la mano o pueden ir cada quien por su lado. No sé cuál sería la reflexión al respecto, doctor Grisanti. Mira, querido hijo Andrés, algunos creen que en los negocios no hay moral, que gana el más vivo. Y por eso incluso se llama negocio a ese tipo de manipulación estafatoria para engañar a otras personas. Pero eso no es verdad en absoluto, desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista ético. Claro está que yo no voy a decir que en el comercio se actúa con la misma bondad que los sacerdotes en la Iglesia Católica, por ejemplo. No. En primer lugar, todo comerciante tiene animus lucrandi. Es un elemento esencial, por razones evidentes, que el comerciante tiene ánimo de lucro. Ahora bien, ese lucro se puede obtener legítimamente por un trabajo válido, útil, o bien se puede obtener de un modo ilícito, mediante métodos que casi son estafatorios, de engaño, o de aprovechar la necesidad que tiene otra persona de un bien determinado. Por eso, y ocurre con muchísima frecuencia, se crea inclusive la escasez para obtener enormes ganancias. Porque si un bien es escaso, naturalmente que la gente está dispuesta a pagar mucho más por él. Y entonces hay comerciantes, desde luego, que de esta manera obtienen ganancias desorbitantes. Excelente, doctor Grisanti. Ahora bien, no sé qué me podría reflexionar, opinar sobre lo relativo a la responsabilidad social empresarial. Un tema muy en boga hoy en día que quizás no se maneje con la propiedad debida. Las empresas no son las primeras responsables del bienestar social. Ciertamente la responsabilidad social empresarial del sector privado no puede ni debe suplir al Estado. La responsabilidad social sí debería asumirse como una inversión interna y externa, pero no debe ser concebido este tema como un mero asunto filantrópico. Debe ser producto de una concientización en la organización. Y buscamos, como acaba de decir el doctor Grisanti, lucro en la compañía, ganar, pero no puede ser a costa de cualquier cosa. Y tenemos que ver, por supuesto, el entorno, tanto interno como externo, que se maneja alrededor de la empresa. Entonces, quisiéramos saber su opinión al respecto, doctor Grisanti, sobre esta responsabilidad social empresarial. Claro. Mira, hay que distinguir entre la responsabilidad social del Estado
que es inherente a la labor que desempeña, no se concibe un Estado que no tenga responsabilidad social principal. Solamente en países donde exista un absoluto y total liberalismo económico se concibe admitir ese tipo de actitudes. El Estado es responsable socialmente. Es obligatoria su responsabilidad. Pero también existe para los comerciantes, para las empresas, que no pueden, por ejemplo, evitar el pago de prestaciones sociales adecuadas a sus trabajadores. Y lo digo en un momento en que esto es difícil. Mire, el pago de prestaciones actualmente ha sido reducida al mínimo por los tales bonos. Los profesores universitarios estamos casi al borde, exagerando un poquito, de la indigencia, cobrando sueldos mínimos, impresentables. Pero desde luego, las universidades no tienen esa responsabilidad, que en este caso corresponde evidentemente al Estado. Y para el caso de las empresas privadas, las empresas que persiguen fines de lucro. Las empresas que persiguen fines de lucro también tienen esa obligación. Aunque persigan fines de lucro, también tienen que atender, por razones obvias, a la situación económica de sus trabajadores, de conformidad con el contrato de trabajo y sus consecuencias. Una protección, por ejemplo, hospitalaria, de seguro, en lo posible total. Sé que es difícil actualmente, porque el trabajador está obligado a trabajar, pero la empresa está obligada a proteger y amparar a sus trabajadores. No puede ser una relación puramente económica, fría. No, hay también responsabilidad social. Ok, continuamos entonces y quisiéramos regresar nuevamente al aspecto del imperativo categórico y los negocios. El concepto medular de la ética kantiana de Immanuel Kant se centra en el imperativo categórico, cuya premisa es: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. El imperativo categórico aspira a ser un mandato autosuficiente y autónomo capaz de encauzar el comportamiento humano en sus muy diversas manifestaciones. Aquí el foco de atención es tratar de ver en qué manera la esencia del imperativo categórico puede ser utilizado de forma útil en la toma de decisiones en el ámbito organizacional, tanto lo interno entre el personal de las empresas, así como cuando se da la interacción a los externos a las entidades, esto es, con los proveedores, con los clientes, con los bancos. ¿Cuál es su reflexión al respecto, doctor Grisanti? Quiero decirte ante todo que tú explicaste el imperativo categórico y el hipotético de mano maestra, clarísima. Y de ahí surgen, desde luego, grados de responsabilidad, aunque sea la hipotética, aunque sea esa, pues. Porque si bien no es propiamente noble y generoso el acto de aquel que no comete un delito para evitar la pena, es preferible a la persona que comete el delito sin tener en cuenta la sanción. Responsabilidad ética, moral, que si es estricta, se realiza en virtud del imperativo categórico. Si no es tan recta, pero siempre dentro de algún límite de limitación que sostenga alguna forma ética, siquiera sea subrogada, que es el imperativo hipotético. Pero es que se presenta un dilema. Vamos a ir a la práctica.
Ciertamente, ¿qué ocurre en la práctica? En muchas oportunidades, aquellos empresarios que se comportan éticamente, que no pagan comisiones o sobornos indebidos, no les va muy bien en los negocios. Esto es, no logran las ganancias que a lo mejor estaban aspirando. Y por el contrario, aquellos empresarios, entre comillas, que sí ceden a este tipo de actos indebidos, pueden mostrar atractivas ganancias, atractivas utilidades. Y como dijimos, los comerciantes buscan ganar. Ahora bien, debe ser esto de cualquier modo. ¿Cuál es su reflexión al respecto, doctor Grisanti? Mira, Andrés, aquí hay una consideración verdaderamente fundamental. En el derecho penal se habla de una figura importantísima. Escribí mi tesis de grado sobre esa figura, el estado de necesidad. Si en una sociedad determinada, como está ocurriendo aquí, nadie puede ejercer el comercio a menos que tenga conductas discutibles, sin llegar a cometer delitos ni hechos ilícitos, no es desde el punto de vista ético totalmente rechazable que se realice una conducta que se adecua a las circunstancias del caso concreto. No se trata de matar a otra persona, no. Pero sí se trata, por ejemplo, de enviar en el momento adecuado una cesta de Navidad, de ponerse en la buena, como se dice en Venezuela, ¿no? Claro que no se justifica de esta manera que se empiece a matar o a cometer actos de inmoralidad total. Pero hay que entender la situación de un comerciante que en un medio especialmente corrupto no puede ni ganarse un centavo si no ejerce su comercio con cierta lasitud, ¿no? Con cierta amplitud, digamos. Bueno, y eso existe en derecho penal. El que mata en estado de necesidad no es penalmente responsable. Una hipótesis específica del estado de necesidad es el hurto necesario, que consiste en apoderarse de aquellas cosas que son estrictamente indispensables para saciar el hambre de una persona. Por eso se llama también hurto famélico. No hay delito, ni existe responsabilidad penal. Entonces, habría comerciantes que no tendrían otra alternativa que ceder a veces a esas proposiciones, diríamos, no tan rectas. Y sería entendible porque si no, no pudiese seguir con el negocio. Estamos hablando en circunstancias particulares que ocurren. Sí. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Claro. Repito, el estado de necesidad es una eximente de responsabilidad penal. Es una causa de justificación el estado de necesidad. Justifica la conducta. Bueno, para ir dándole ya un punto de cierre a esta interesante conversación que hemos mantenido, quisiera dar unas reflexiones mías particulares de cierre y después el doctor Grisanti, por supuesto, concluya con la entrevista. Hay que tener clara conciencia de que se está viviendo en un mundo volátil, globalizado, de grandes y continuos cambios, y cualquier discurso ético empresarial que se lleve adelante, que se quiera llevar adelante, debe necesariamente tener en consideración esta realidad. No cabe duda que el fin de lucro, la obtención de ganancia, es un objetivo que persiguen las empresas con toda razón. Pero si las mismas son lícitas y razonables, ello no tiene nada de malo. Y por el contrario, generar riqueza, como dijimos, es lo que se busca, pues.
ya que con base a las ganancias las entidades podrán enfilar importantes esfuerzos para el fortalecimiento de su responsabilidad social. Entonces, indicar que ser rentable, que tener ganancias es algo cuasi pecaminoso, que es malo, no es correcto. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no puede ser por cualquier forma, cualquier medida. Y repetimos, una cosa es lo que ocurre en la práctica y otro es lo que debería ser un comportamiento adecuado, pero las circunstancias muchas veces hacen, como acaba de señalar el doctor Grisanti, que en estado de necesidad por seguir con el negocio adelante, un empresario haga actos sobre lo que no está orgulloso ni se siente bien, pero de no hacerlo no sería viable su empresa, su negocio. Entonces, dicho esto, quisiéramos que el doctor Grisanti vaya dando sus palabras de cierre a esta interesante conversación, entrevista, diálogo, charlas, como queramos decirle que hemos mantenido. Te he pedido, Andrés, unos minutos finales para una consideración fundamental. En mi opinión, la prueba convincente de la existencia de Dios es la creación de la mujer, porque solamente un ser omnipotente, un ser infinitamente bueno, justo y misericordioso, pudo haber creado ese prodigio, esa maravilla que se llama mujer. Yo confieso aquí con orgullo, además, que todo lo que he hecho en la vida se lo debo a la mujer. Para lucirme con mis condiscípulas de la Universidad de Carabobo y de la Universidad Complutense de Madrid, yo fui el mejor estudiante del curso. De suerte que para mí la mujer es absolutamente indispensable. Digo con toda claridad, sin sensacionalismo, que si no hubiese mujeres, la única solución para mí sería el suicidio. La mujer es el ser indispensable para que existamos nosotros, puesto que la mujer siempre ha sido un elemento esencial de mi vida, de mi profesión, de mis actos. Benditas sean todas las mujeres del mundo. Y lo digo ahora con el dolor de recordar a mi mujer, Rosalba Belandria Chacón de Grisanti Aveledo, con quien contraje matrimonio cuando ella tenía 18 y yo 23 años, y transcurrieron entonces casi 63 años de matrimonio, y fue siempre mi compañera leal, mi estímulo perpetuo, el objetivo de ganar siempre su afecto y su cariño. Pues de esta manera me despido de ustedes y quiero, para ser consecuente con lo que acabo de decir, enviar a todas las muchachas y las mujeres que oigan este podcast el testimonio de mi respeto y de mi admiración. Bueno, muchas gracias, doctor Grisanti, por su tiempo que nos dedicó, interesantes reflexiones, y desde ya lo invito para la próxima emisión a todos nuestros audioescuchas de este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, en donde iniciaremos una nueva temática tal cual como hemos venido acostumbrando en las emisiones anteriores de nuestra primera temporada. Saludos, hasta luego.
Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.